La Primera Guerra Mundial pasó por Europa dejando 9.272.000 muertos, 6.500.000 inválidos, 4.250.000 viudas y 8 millones de huérfanos. Por primera vez, el mundo se había enfrentado en armas, y el resultado fue terrible. Pero, ¿qué fue lo que produjo la Primera Guerra Mundial? Para iniciar la guerra halla su justificativo histórico en el asesinato del sucesor de la Casa de los Habsburgos, Francisco Fernando, y su esposa, endilgada por estos a los serbios, quienes tenían serias pretensiones de conformar una gran Serbia, reclamando para sí territorios bosnios en propiedad del Imperio Austrohúngaro, hecho que ya los había llevado al borde de la guerra con anterioridad. Al mismo tiempo, el Imperio Austrohúngaro, constantemente acicateado por tensiones propias de la doble corona, enfrentaba persistentes conflictos de tintes separatistas en un periodo histórico en el cual la creencia común de las distintas naciones era que la supremacía estaría dada por la extensión territorial de los imperios, hecho que chocaba de bruces con el fuerte incremento en el espíritu nacionalista que venía floreciendo en Europa desde fines del siglo pasado. Sin embargo, más allá de esto, hubo otra razón de peso mucho más poderosa para que los imperios europeos buscaran aniquilarse entre sí. Europa, monárquica y campesina por siglos, había dado a la luz un hecho que cambiaría para siempre sus sociedades y su forma de relación. A finales del siglo XVIII comenzó en Gran Bretaña una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad, la Revolución Industrial, la cual se extendió a Francia hacia comienzos del siglo XIX y a Alemania a partir de 1870. El problema inmediato devenido de dicha revolución fueron los mercados y las materias primas. La producción comenzó a crecer mucho más rápidamente que la demanda y las materias primas disponibles, y esto hizo que los imperios buscaran intensificar su expansión colonialista para, no solo obtener esas materias primas, sino también crear la demanda que la producción requería. Esta puja por las colonias era suficiente motivo para iniciar guerras en toda Europa, y de hecho es argumentado con frecuencia como principal causal de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, con la revolución industrial y los mercados devenidos de ella, se produjo un nuevo y mucho más peligroso agente, cuyos orígenes podemos rastrear en los mercaderes de antaño. Y estos eran los capitalistas. Hasta aquí los mercaderes tenían un poder real a la sombra de muchos reinos, y en algunos casos, más poder que el rey. Pero su área de influencia estaba limitada a un pequeño núcleo de personas, los monarcas, y por ello siempre había un punto en el cual dependían de ellos. Con la Revolución Francesa, muchos mercaderes comprobaron que sin la monarquía
su estatus social se veía favorecido y sus negocios con el Estado les redundaban mayores ganancias. Por supuesto que aceitar semejante nuevo orden mundial no fue simple. Hubo que atravesar el caos social a guillotinazos, elegir un nuevo emperador, derrocarlo después y urdir grandes complots. Pero ahora, 100 años después y con la nueva tecnología industrial a su disposición, vieron la oportunidad de ampliar su círculo y saltear el escollo de la dependencia en la corona. Si lograban aplicar los mismos principios que utilizaban en las monarquías a toda la población, sus ganancias ascenderían a cifras siderales. Claro que para esto, las monarquías entraban sobrando. Así, los mercaderes se convirtieron en capitalistas, los capitalistas en industriales, y los industriales, en pocos años, en un gran factor de poder dentro de los imperios y reinos de Europa. Al cabo de poco tiempo, este nuevo poder comenzó a ver a esos reinos e imperios como obstáculos para el incremento de sus ganancias, y así empezó a manipular los acontecimientos para ponerles fin. Antes de la revolución industrial, el poder de un imperio estaba dado en sus tierras, en sus sembrados, en sus terratenientes. Después de la revolución industrial, el poder de un reino estaría dado en sus mercados, en su capacidad para ocupar a sus súbditos, pagar sus jornales y en sus lazos comerciales con el resto del mundo. Y es mucho más simple comerciar con 10 pequeños países que con esos mismos 10 pequeños países bajo la tutela de un soberano en común, que, a su vez, tiene pretensiones de erigirse como imperio dominante. Antes de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba dividida en 5 reinos dominantes: Gran Bretaña, España, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Francia ya era una república, y a ellos hay que sumarles el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Después de la Primera Guerra Mundial, solo quedaban los reinos de Gran Bretaña, España e Italia, de los cuales el segundo no duró hasta la Segunda Guerra, y el tercero no la sobrevivió. La Primera Guerra Mundial fue una trampa en la cual cayeron las monarquías de Europa, y el objetivo no fue otro que el de exterminarlas. ¿Por qué? Porque para los fines del nuevo escenario industrializado del mundo, las grandes monarquías imperialistas eran obsoletas. El mundo de los negocios internacionales requería de mercados flexibles, países débiles y, sobre todo, cero competencias imperiales. Pero esa ya es otra historia.